Tú dices algo que es mucho más radical en relación a la creatividad y es que es el sistema inmunológico del alma. Me encanta. Esto cambia todo porque ¿qué es realmente la creatividad? Es como hacer de lo que es algo más bello de lo que necesita ser, incluso con aquello que nos intoxica, con aquello que nos duele, con aquello que nos ha lastimado, con aquello que no sabemos nombrar. Incluso desde ahí tenemos la posibilidad de hacer algo bello. Y eso es inexplicable. Por eso no es una cuestión de talento, es una cuestión de presencia, por ejemplo. ¿Por qué importa la presencia? Es estar disponible. Eso es la presencia. Cuando yo estoy aquí hablando contigo, yo estoy disponible para escucharte. Implica también estar disponible para mí. La presencia hay que cultivarla. Y la manera más fácil, porque es que no es tan difícil, es atender el cuerpo. Es que el cuerpo habla, es que esto es un lenguaje. Y aquí esto me está diciendo algo. ¿Qué necesito o qué deseo? Si yo no soy capaz de responderme esas dos preguntas, yo no estoy disponible, yo no estoy presente. Y eso es un ejercicio de autoescucha, pero luego yo tengo una herramienta que siento que es todavía más interesante y es no te escuches tanto a veces háblate. Porque a veces estás escuchándote y es duro. La misma radio, la misma voz. O la misma dictadora. En mi caso es una dictadora. Entonces, no te escuches tanto a veces, háblate. Una herramienta creativa. Construye tu narrativa interior, ve a terapia, escribe, cuida tu narrativa interior. Más sana, ¿no? Más amable, más compasiva. Más creativa, elígela. Esto es Create What Matters. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Gracias por venir a Create What Matters el día de hoy. Estoy muy emocionada porque el día de hoy traigo un episodio muy especial. Estoy en la ciudad de la eterna primavera, Medellín, en esta ciudad con gente queridísima, en un país hermoso. Y este va a ser la primera de algunas ediciones o algunos episodios que hagamos por el mundo cuando me encuentro viajando. Y qué más bonito que sentarte con alguien en presencia, no hacerlo online de forma humana, a conversar. Así que el día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre es Carolina Chabate. Carolina para mí es una persona que la conocí porque tenía un crush con ella, con lo que escribía. Carolina es colombiana, de Medellín, de esta tierra linda, y tiene una trayectoria de haber estudiado leyes, ahora nos va a contar su historia, a volverse una de las referentes en creatividad, en presencia, en mindfulness de habla hispana. Tiene un recorrido maravilloso desde salir de Colombia, de vivir muchos años en España, de volver a Colombia y de realmente generar procesos y espacios súper bonitos en el mundo tocando todos estos temas. Así que es un placer, Caro, tenerte aquí conmigo el día de hoy. Gracias por decir que sí a esta invitación. Yo me siento muy privilegiada y creo que nuestra comunidad que está creciendo en el podcast estará muy contenta de escucharte. Bienvenida a un episodio de Create What Matters. Ale, qué alegría estar acá, además porque siento que también como que la magia de crear te hace conectar con personas que luego sin querer se van volviendo tus amigas y creo que es nuestro caso, Sí. Entonces es hermoso. Muchas gracias, Caro. Una primera pregunta que te hago es, ¿cómo llegas hoy a este episodio? ¿Con qué energía llegas hoy? Estoy en un momento de mucha paz en mi vida, vengo como de unos cierres que han tomado tiempo, mucho tiempo en mi vida y ahora estoy como poniendo semillitas en una tierra así negra que huele a frescura, a fertilidad, a nuevo, entonces estoy como con energía de inicios y en paz. Con muchos cambios. Sí, creo que ya incluso muy integrados. Estoy es como en hoja en blanco en la vida. Y vamos a escuchar muchos de estos cambios y estas trayectorias que has tenido. Mira, Caro, hay un momento en la vida donde muchas personas quizás sienten que están viviendo una vida que no les pertenece. Y yo quiero empezar hoy con eso, porque sé que fue tu caso. Hace años estudiabas una carrera que tus padres te habían dicho que era el camino correcto, el camino a seguir, el deber ser, y estabas estudiando leyes, ¿no? Entonces, en este momento, hacia afuera, digamos, era lo correcto, ese deber ser, pero hacia adentro tú sentías que había esta desconexión. Entonces, cuéntanos cómo viviste este proceso, qué señales viviste, cómo empezó a procesar tu cuerpo esto y cómo fue este comienzo, porque quizás suena que fue un cambio de vida. Cuéntame un poco de estos comienzos. Yo creo que le atribuyo también mucho a eso hoy en día, cuando lo miro en retrospectiva,
a dos cosas. La primera es que yo entré a la universidad muy joven. O sea, yo entré a la universidad a los 16 años. Wow. Y la segunda es que a los 16 años pareciera que le ponemos a una persona de esa edad el peso de decidir por el resto de nuestras vidas una carrera en una universidad privada, en un país como estos donde las universidades privadas son carísimas. Entonces de entrada ya es como, bueno, o sea, si me voy a meter en esto y voy a poner a mis padres a que me sostengan esta decisión, tengo que mantenerme aquí. Es una presión muy alta. Muy alta. Y yo no tenía ni idea de yo qué quería, yo no me conocía, yo solo sabía que me gustaba leer y escribir. Y creo que era una edad en la que, por mi historia personal, mis propias heridas de sistema familiar, pues buscaba mucho esa validación externa. Entonces, lo más coherente para mí, entre comillas, era pues que mi padre me validara y él quería una hija abogada y claro que sí, yo se la iba a dar. Entonces, ese cóctel de juventud, de esa carga de están haciendo algo por mí y de querer esa validación externa, es, digamos, la receta perfecta para estar en lugares en los que hay de todo menos una coherencia interior. Y había muchas señales. Yo creo que una de las señales que hoy en día para mí es fundamental es el ecosistema. Yo en esta carrera no tenía amigos. O sea, como que sí, gente con la que estudiaba para los exámenes, que básicamente era lo que hacía todo el tiempo estudiando Derecho, pero no encontraba amistad, que para mí hoy en día es como fundamental. O sea, mis amistades son mi familia elegida y mis vínculos son esenciales para mi salud espiritual, mental, emocional, física incluso. Y la segunda señal era mi cuerpo. Desde ese momento ya yo tenía como una relación con mi cuerpo muy potente y esa relación con el cuerpo me llevó a experimentar durante 5 años desórdenes alimenticios, problemas digestivos, constantemente como con síntomas desde el estómago, diarrea, vómito en cada examen, y yo eso lo normalicé y yo eso nunca se lo contaba a nadie porque era, tengo examen, listo, ya mi estómago se descompone. Soy nervioso, sí. Lo normalizabas, no le dabas la importancia. Claro, era como, ay no, soy muy nerviosa o soy muy sensible, pero era mi cuerpo diciendo, aquí no es, aquí no es. Y después ya de entrar a procesos más conscientes que me hicieron conectar más con mi cuerpo, como ir a clases de yoga, empecé a decir, no, o sea, es que el cuerpo habla, es que esto es un lenguaje y aquí esto me está diciendo algo. Cuando ya lo vi en retrospectivo fue como, wow, cuerpo, ¿cuántas veces me hablaste y de qué manera me hablaste? Caso. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, acabaste la carrera. Sí, yo terminé la carrera. ¿El cuerpo seguía hablándote? Siempre. ¿Ejerciste como abogada un tiempo? Ejercí poco, pero fue muy intenso. Mi manera de encontrarle sentido fue especializándome en derechos humanos y derecho internacional y humanitario, que es algo que me parece maravilloso y que disfruté mucho estudiándolo, porque además lo estudié en una universidad pública que era otro entorno completamente diferente del que yo venía. Y ahí estuve un tiempo trabajando con memoria histórica aquí en Colombia, hasta que ya la escritura, el blogging, ¿no? Como que era algo que cada vez me pedía más y más y más tiempo, más atención, más presencia. Te iba jalando, te iba... Totalmente, totalmente. Y ahí ya practicaba yoga y tenía un sueño y yo como que yo no me había dado cuenta que los sueños se pueden cumplir y tenía un sueño por irme al sudeste asiático un tiempo. Así que bueno, trabajando ahorré un poco, porque no te voy a decir que ahorré mucho, o sea, en algún momento del viaje me quedé sin plata y entonces ahí empezó otra historia, pero de ahí me fui un año al sudeste asiático y viví en una escuela de yoga y mindfulness y ahí empezó ya como otro recorrido y empezar a compartir mis talleres de escritura y combinar todo eso y bueno, ahí ya empezó toda una trayectoria completamente diferente. Otra vida, otra Carolina. Creo que ahí murió una Carolina, yo me he muerto muchas veces y esa fue una y ahí nació otra. Y eso ya me llevó a vivir muchos años en España, en fin. Sí, y aquí hay un artículo que empezaste a escribir que decía, renuncié y no me he muerto de hambre, y que tocó una fibra colectiva. Tuviste 60,000 personas que compartieron y resonaron con esto muy rápidamente. Y esta frase contiene de alguna manera ese miedo más primitivo que nos mantiene atrapados quizás en jaulas de oro, en cajas de cristal. ¿Qué le dirías a esas personas que leyeron ese artículo y
sobre ese miedo a morirse, esa hambre, especialmente después de haberte muerto muchas veces tú misma, metafóricamente, y de que ya han pasado varios años y de que has tenido un recorrido en esta nueva trayectoria que ahora nos vas a contar. ¿Qué les dirías a esas personas que quizás están en ese punto de quiebre o con ese miedo? Bueno, ese artículo fue compartido 60.000 veces en las primeras 24 horas. O sea, hoy Una en día locura. creo que es imposible rastrear como cuántas veces le ha dado la vuelta al mundo ese artículo. Pero yo simplemente creo que lo que pasa es que hoy en día es diferente, ¿no? Este artículo se escribió hace 10 años y en esos, hace 10 años creo que el tema de la validación externa incluso no estaba tan desaforado como hoy en día, o como ese mandato de tener que monetizar tus pasiones hace 10 años no estaba tan marcado. Pero yo sí creo que si vamos a vender nuestro tiempo, que se lo vendamos a empresas o corporaciones o lugares o proyectos en cuyos valores creamos, en la 100%. medida de lo posible, y por supuesto diciendo esto desde un lugar muy privilegiado, ¿no? Pero también diría que renunciar no solamente es pasar una carta de renuncia y decir ya no voy a trabajar para esta persona. Las renuncias se hacen también desde el momento en que vos puedes estar trabajando para una empresa porque te toca, ¿sí? Porque tenés muchos hijos, porque provenís de un lugar donde es ahí donde no tenés muchas opciones, pero renunciar es renunciar a vos, es renunciar quizá a cultivar tu vida interior, a cultivar tu creatividad, a cultivar tu propia visión del mundo. Y eso sí lo podés hacer aunque trabajes para empresas donde no tengas mucha elección porque es porque te toca, ¿no? Claro, tienes todo ese territorio disponible para ti, incluso si... El interior es un territorio Sí. disponible, a ese es al que no hay que renunciar. Sí, entonces si hay algo que coopta el 100% de tu tiempo y luego cuando sales de ahí lo que haces es meterte en una pantalla todo el tiempo, estar en entornos que no te nutren, en entornos sociales, estar en entornos donde con personas con las que ya no te identificas, a eso es entonces a lo que hay que renunciar, porque entonces eso significa que estás renunciando a ti mismo o a ti misma. Y que quizás son entornos muy orientados al consumo. Totalmente. Y no tanto a la creación, que de eso quiero hablar ahora, de creatividad, muy a chupar, a consumir, a validarnos, a mostrar que tenemos, a acumular, en vez de a conectar con el silencio, con entender quiénes somos, Sí. definir, explorar cuáles son estos valores. Y quizás ese camino también, ¿por qué no?, de crear cosas, incluso si no son monetizables, como un blog o como un libro, o puede ser lo que sea, ¿no? Y a eso quiero ir con el tema de creatividad, porque en tu vida la creatividad, cuando yo pienso en Carolina Chabate, pienso para mí eres un referente de creatividad. Y vamos a hablar de un libro maravilloso que has escrito, y creo que es hermoso poder hablar de esto hoy. Pero para quien no conozca de creatividad o piense que creatividad es, bueno, esto solo lo hacen los artistas, los pintores, gente que es elegida, que tiene este talento, este gen, digamos. Quisiera establecer esto porque tú dices algo que es mucho más radical en relación a la creatividad, y es que es el sistema inmunológico del alma. Y esto me encanta. Esto cambia todo porque ¿qué es realmente la creatividad para ti? Yo tengo muchas definiciones y creo que las voy cambiando según como me apetece. Esa es mi definición como estrella y como que es un eslogan ahí de vida que tengo. El sistema inmune en nuestro cuerpo siempre nos está diciendo lo que no pertenece y hace todo lo posible por sacar lo que no pertenece cuando nos intoxicamos, por ejemplo, cuando entra un virus, una bacteria, ¿no? Y se nutre también de aquello de lo que le hace bien. Y a nivel creativo sucede lo mismo. La creatividad es la manera de metabolizar de cierta manera aquello que nos intoxica y hacer algo más con eso, ¿no? Porque lo interesante de la creatividad es que cuando creamos siempre estamos haciendo algo bello. Entonces, la materia prima de la creatividad es la belleza. Incluso con aquello que nos intoxica, con aquello que nos duele, con aquello que nos ha lastimado, con aquello que no sabemos nombrar, con aquello que objetivamente nos hizo daño. Incluso desde ahí tenemos la posibilidad de hacer algo bello y eso es inexplicable. ¿Por qué?
Y para eso, por eso no es una cuestión de talento, ¿sí? Es una cuestión de presencia, por ejemplo. Ahorita hablabas del consumo, de consumir versus crear. Sí. Yo creo que para el mundo, para este capitalismo moderno en el que vivimos, consumir también puede ser un acto creativo. Es decir, lo importante es elegir qué consumo. El problema es cuando eliges, entre comillas, automáticamente, cuando consumes por consumir. Pero cuando te empiezas a cuestionar, incluso el consumir se vuelve un escenario donde yo puedo desplegar mi creatividad, ¿no? Donde hay belleza. Esto es coherente con mis valores. Esto me sorprende, esto me asombra, esto me toca, esto me conmueve, y desde ahí tomar elecciones incluso de consumo, porque pues es en ese sistema en el que vivimos, claro. Entonces, hay muchas maneras de definir para mí la creatividad, y una de esas es ella, es como hacer de lo que es algo más bello de lo que necesita ser, ¿no? Yo siempre digo como que hay alguien que hizo una silla una vez, pero luego vino Le Corbusier, ¿no? O luego vienen estas sillas de diseño que uno dice, ¿es necesario que una silla sea algo bello? No es necesario, pero el ser humano no puede evitar hacerlo bello. La naturaleza no puede evitar hacerlo bello, ¿no? Las flores a veces tienen unas combinaciones de colores que uno dice, es que no hay manera de que esto esté mal combinado. Luego tú intentas hacerlo en tu ropa y por ahí, bueno, ya que ya estamos en un tiempo donde eso no importa tanto. Pero es eso, es como una belleza que es inexplicable y que es un poder. Sí. Y es un poder de elegir, yo puedo elegirlo. Y que creo que es un poder que todos tenemos. Todos. Y que no necesariamente estamos conscientes, por eso le atribuimos que la creatividad es solo de unos pocos, cuando en realidad es un poder también mucho desde la conexión interior, o como este libro que me encanta, que son por supuesto los leídos del Camino del Artista, de esta electricidad espiritual, de cómo nos conectamos con esta capacidad de ser canal, ¿no? De lo que sea que nos pase. Me encantaba lo que decías también sobre transformar lo que no podemos decir, lo que duele, lo que no tiene palabras. Hay una frase que me encanta que alguna vez la leí hace muchos años y decía, take your broken heart and turn it into art, ¿no? Que creo que es una expresión maravillosa de la creatividad. Cuando más ha dolido algo, no hay palabras, o sea, el dolor, la emoción es tan fuerte, tan alta, que quizás la creatividad y sus múltiples vertientes nos permite expresar eso que duele para canalizarlo, sacarlo al mundo, y que quizás pues lo expulsemos y alguien más lo pueda mirar, ¿sabes? También creo que es una manera, pienso yo, o siento yo, de sentirnos un poco menos solos, porque a veces ves estas obras de arte y ves que, estas obras creativas, y ves que, oye, yo resueno con eso, y de que también estamos conectados a través de nuestras experiencias. Sí, y bueno, ese es otro punto también, y es que no es un acto individual, y creo que cada vez más lo colectivo es lo que es hacia donde tenemos que tender. Y por eso yo defiendo tanto la co-creación. Bueno, este libro del que hablabas antes, que es Rituales para una vida creativa, de la editorial argentina Fera, yo lo coescribí con alguien más. En un momento donde un libro a dos manos no era tan normal, ¿no? Ya cada vez más estamos entendiendo que la co-creación, lo interdependiente, lo comunitario, lo colectivo, es en realidad lo que hace que la creatividad que nos vienen dadas por naturaleza, digamos, es un derecho que tenemos de nacimiento, empiece realmente como a impactar, ¿no? Porque luego... Sí, 100%. Lo que haces en soledad, yo defiendo profundamente la soledad, y off the record estábamos hablando de una frase tuya, que es la soledad elegida, que hay que elegirla, ¿no? Pero defender la soledad no significa no estar acompañado, necesariamente. O defender la soledad no quiere decir que no te vincules con otros, o que no puedas crear con otros, ¿no? Y ahora, con la creatividad hay una gasolina de la que hablábamos también, que es la presencia. ¿Puede existir creatividad sin presencia? ¿Por qué importa la presencia? Creo que la presencia es otro gran territorio que exploras. ¿Qué significa para ti? ¿Cómo se relaciona con la creatividad? Y ahora en este mundo donde vivimos haciendo 3 cosas a la vez. Pues es que la presencia es un músculo que hay que entrenar. La presencia es una disponibilidad, es estar disponible. Eso es la presencia. No estar disponible para los demás o estar disponible para el mundo. A veces podrá implicar eso.
Cuando yo estoy aquí hablando contigo, yo estoy disponible para escucharte. Implica también estar disponible para mí. Implica discernir para qué estoy disponible en este momento. Eso es la presencia, ¿sí? Y poder decir, en este momento estoy disponible solo para esto. Implica responderme una pregunta que yo trabajo mucho desde la terapia Gestalt, Sí. y es, ¿qué necesito o qué deseo? Si yo no soy capaz de responderme esas dos preguntas, yo no estoy disponible, yo no estoy presente, para nada. Por supuesto. ¿No? Entonces, a partir de ahí, realmente es desde donde se despliegan todas nuestras acciones o lo que dejamos de hacer también, que también es muy interesante. Son elecciones creativas muy interesantes. El decir no, el decir sí. Entonces, la presencia hay que cultivarla. Y la manera más fácil, porque es que no es tan difícil, es atender el cuerpo. Desde el cuerpo. Desde el cuerpo. Es que esto es lo que sabemos que existe. El más allá, mi dimensión espiritual, que puedo intuirla, puedo conectarme con ella, pero realmente lo que sabemos tú y yo es que tenemos cuerpo y que el cuerpo aquí nos sirve para experimentar la vida. Entonces, volver al cuerpo, hacer elecciones desde el cuerpo, preguntarle a mi cuerpo qué necesito, qué deseo. Si es esto, si quiero estar aquí, no quiero estar aquí, quiero hacer esto, qué energía tengo para hacer esto que necesito hacer. Por ejemplo, a mí me gusta ir al gimnasio. Me gusta mucho ir al gimnasio y a veces le pregunto a mi cuerpo, realmente lo que necesito es seguir hipertrofiando el músculo hoy, y a veces son mis músculos los que me dicen, hoy no. Y yo noto cómo eso le hace mejor a mis músculos que insistir, insistir, insistir. Entonces, poder preguntarme todo el tiempo qué necesito o qué deseo, eso ya me hace elegir creativamente con qué tipo de personas comparto, qué comida le meto a mi cuerpo, qué tipo de lecturas, qué me causa curiosidad. Eso también es un ejercicio de presencia muy interesante, un poco más mental, y es qué me causa curiosidad. Y por ahí es donde ya yo puedo empezar a tirar del hilo de lo creativo. O incluso con qué entornos me quiero relacionar, con qué gente me da energía, qué gente me quita energía. Cuando decías sobre el tema de qué necesito y qué deseo, siento que a veces podemos estar muy aquí en la cabeza. Me ha pasado a mí que no sé a veces qué necesito o qué deseo, porque somos muy mentales, estamos en un mundo que es muy mental, vivimos muy en la cabeza. Entonces me encanta que hables sobre bajar al cuerpo y de empezar a hablar con él, de tener este lenguaje de que es algo que particularmente nunca nadie me ha enseñado. Quizás el yoga o de todas estas prácticas de aterrizar en el cuerpo de presencia, empezar a entender si estoy con Caro, cómo estoy, está mi energía abierta o cerrada. Después de esta conversación me voy con la energía arriba o abajo. Son estas cosas que son quizás sutiles, que nadie nos enseña, pero que resueno mucho con lo que dices, porque creo que es tan importante y al final es el compás más importante. ¿No te parece? Es que, o sea, para mí no hay, es la herramienta principal. Es bellísima, es una herramienta bellísima, y además el cuerpo tiene una particularidad para mí, y es que es de efecto inmediato. Tú te mueves y el corazón bombea, y eso te empieza a generar cosas. Tú exhalas más lento e inmediatamente al nervio vago le estás dando un mensaje de todo está bien, y el nervio vago, que vaga por todo el cuerpo, se encarga de decirle a todo el mundo, desde el estómago hasta el cerebro, hey, parece que todo está en calma. Solo con cambiar la respiración, con moverte un poco. O sea, es de efecto inmediato. Yo solía dar muchas clases de yoga, ¿no? Como profe de yoga fue como que un poco también empecé a iniciarme en mi camino de independencia y de crear mi propio trabajo, por decirlo así. Yo siempre en las clases de yoga, cuando las doy, le digo a la gente, el yoga tiene efecto inmediato. Tú de pronto vas al gimnasio con un objetivo de sacar más músculo, de mis cuádriceps, de perder grasa, y eso toma un poco más de tiempo. Sí, un proceso. Sí, eso tiene un proceso. Pero cada día puedes notar un efecto inmediato. Sí. ¿Por qué? Porque eso genera una bioquímica. Y al fin y al cabo es una bioquímica de la felicidad, es una bioquímica del bienestar, y te da efecto inmediato. Entonces, como el movimiento y la respiración consciente te permite entender ese efecto inmediato, de ese compás, de esa brújula que es el cuerpo. ¿Y dirías que el yoga es tu práctica por excelencia para cultivar la presencia?
¿Cuáles serían tus prácticas preferidas para cultivar esta presencia a través del cuerpo? Yo soy muy inconstante, o sea, yo no tengo como una herramienta, yo tengo una caja de herramientas y también como según en qué estoy, voy tirando de ellas. Sin duda el yoga y el mat de yoga, ¿no? La alfombra de yoga, para mí siempre va a ser como mi nave espacial, porque no ocupa mucho espacio, la puedo desplegar en cualquier lugar y yo creo que sin duda va a ser mi práctica por excelencia, pero ya estoy en un punto donde tiro de otras cosas, ¿no? O sea, a mí el movimiento en general creo que siempre me va a devolver mucho a mí. Y te voy a decir, incluso por encima del yoga, salir a caminar. Caminar. O sea, yo soy una caminadora. Viví muchos años en España, Sí. donde viví en una ciudad muy plana que es Sevilla. Y yo en mi vida cotidiana normal me hacía 8.000, 10.000 pasos en mi vida cotidiana. Medellín es una ciudad andina, una ciudad con unas complejidades de montaña, Altos y bajos. de cuestas y altos y bajos. Y aquí me cuesta un poco más tomar la decisión. Y yo peleo mucho con la ciudad, pero también entiendo que es una elección que yo puedo hacer. Entonces, para mí caminar es o sea, el caminar para mí es una medicina y yo a todas las personas con piernas funcionales las invito de verdad a caminar. Eso hace también que la mente, el ritmo de los pensamientos vaya al ritmo del cuerpo. Muchas veces te montas en un Uber, te montas en el metro, en un autobús, manejas y tu mente no lleva la velocidad. O sea, hay como una disonancia. Sí. Porque voy tan rápido, ¿no? Puedo acelerar, desacelerar y hay como una disonancia y la mente como, en cambio, cuando el cuerpo camina, de alguna manera como que se impone a la mente. Y es el cuerpo, desde la neurociencia, por ejemplo, se llama de bottom up, como que desde el cuerpo se impacta la actividad mental. Normalmente estamos acostumbrados a que sea la actividad mental la que impacte lidera el cuerpo, la que lidere. Entonces, la actividad mental muchas veces es la que te está acelerando, la que te está poniendo ansiosa, la que te está haciendo comer sin parar, y entonces ya desde ese comer sin parar, procesados, ya la mente, ¿no? Empieza como un pequeño bucle, un cortocircuito y un círculo vicioso tremendo. En cambio, ¿cómo hacer que sea el cuerpo el que le diga a la mente, hey? Y eso con el movimiento. Y para mí yo creo que mi medicina principal es el caminar. Y si le hago un símil, creo que mi equivalente a la medicina del caminar es escribir a mano. Son como dos símil, porque sigue siendo una actividad física, porque eso también es bottom up. Claro, y también es bottom up, porque implica que un movimiento de la mano va a la velocidad que va. Tú escribes a mano, a veces puedes hacer ahí un speed up, pero normalmente tú tienes un ritmo para escribir, tienes una letra, ya está. Nos estamos desacostumbrando a escribir a mano. Sí, totalmente. Yo, a principios de este año, estamos en finales de 2025, tuve la oportunidad de ser profesora de universidad y los ponía a escribir a mano a los alumnos y me sorprendió esta generación, cómo les duele, o sea, porque duele, porque es una actividad física. Y como eso empieza, ya los pensamientos empiezan a hilvanar a otra velocidad, a una velocidad distinta a cuando estás tecleando. Cuando estás tecleando, además, el mandato de perfección se puede atravesar mucho y muy fácilmente en el acto creativo de escribir. En cambio, cuando voy a mano, tengo que decir, uy, paciencia, porque viene un pensamiento, porque me vino este recuerdo, porque me acabo de dar cuenta de esto, porque te pone un freno, ¿no? Y qué curiosidad, si de pronto hilvano esta idea y la tejo con esta otra y boom, de repente, y si tacho y uy, se me fue este error ortográfico, pero que no pasa nada, ¿no? En cambio, ese mandato de perfección que muchas veces impone el teclear es otro ejercicio, es un ejercicio diferente. A mí obviamente me encantan ambas escrituras, pero a nivel como medicinal de cómo el cuerpo puede también liderarte procesos mentales de bienestar o integrativos, ¿no? Como que te integren cuerpo, emoción y mente, caminar y escribir a mano. Son otros ritmos también, otros ritmos de pausa que creo que también es muy importante. Y con eso me quería ir a una historia que contabas en alguno de los, en tu Substack, en tu newsletter, que hablabas de que estabas en el País Vasco alguna vez subiendo una ruta de montaña
y compartiendo todo en stories y que en un momento llegaste a la cima, viste un paisaje espectacular con un grupo de adolescentes sacándose fotos y de pronto ves a una chica sola con su perro, sin tomar ninguna foto y que te dijo no gracias, solo vengo a contemplar. ¿En qué momento crees que dejamos de vivir para empezar a documentar? Y cómo la contemplación es también importante, conectada con la presencia y con la creatividad. Sí, me encanta esa historia porque no la recordaba. Ella me sacó una foto y luego yo le quise devolver el gesto porque realmente era un paisaje espectacular y ahí ella me dijo, no, como no necesito la foto. Y creo que tiene mucho que ver con, de nuevo, no estar cultivando la presencia. Tiene mucho que ver con nuestra adicción a la validación externa. Todos la vamos teniendo, todos la tenemos. Sí. Estar en estas redes Y sociales. más ahora. Más ahora y sobre todo estar en las redes sociales desde un lugar de creación de contenido, de creer que todos tenemos que crear contenido y de creer que si no estamos ahí somos irrelevantes. Y me imagino que has tenido tus propias luchas también como creadora al tener que estar interactuando con estas plataformas. Bueno, tienes una presencia digital, claramente tienes un newsletter. Si también nos puedes contar un poco cómo ha sido tu relación con las redes sociales y la contemplación y esta presencia digital. Creo que voy por ciclos. O sea, yo la verdad, por ejemplo, en esa historia en particular que fue hace unos años, ya creo que ahí fue que tomé la decisión de irme 2 meses de vacaciones de las redes sociales. Y tiene mucho que ver con algo con lo que llamo creatividad invisible. Y la creatividad invisible es una creatividad que no tiene que ocurrir de puertas para afuera, que no tiene que anunciarse, que no tiene que estar anticipando voy a hacer esto, que muchas veces yo he caído ahí y al final o no lo termino haciendo o me siento culpable por no estar haciéndolo a un nivel que creo en mi mente fantasiosamente que los demás esperan que yo lo haga. Entonces... Que alguien está esperando, Caro, cuando lance el siguiente libro, o sí. que tenemos esa idea de que los demás están pendientes de... De nuevo, yo soy muy inconstante y creo que ver esto de una manera creativa también tiene que ver con entenderlo desde el autoconocimiento. Bueno, y a mí esta autoexigencia de tener que estar ahí, ¿qué me está diciendo? ¿Desde qué lugar lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque realmente quiero compartir o lo estoy haciendo porque creo que entonces me voy a quedar atrás, porque me estoy comparando con otro creador o otra creadora, porque creo que tengo que ir a ese otro ritmo que al final son fantasías y de nuevo estoy desatendiendo lo que realmente deseo o lo que realmente necesito? En muchos de los espacios que yo facilito grupales, yo los llevo sosteniendo muchos años y normalmente oscilan entre el mismo número de personas que vienen a esos espacios que casi siempre son online, son comunidades digitales que sostengo y muchas veces viene el pensamiento de ¿por qué no llego a más gente? ¿Por qué no me vuelvo más masiva? Y otras veces que me parece todavía un antídoto más interesante, digo así está bien, porque tiene que ser un crecimiento, porque tengo que estar progresando, porque tiene que ser lineal. Porque más. Porque más. Alguna vez tuve el privilegio de viajar por Islandia y fui a ver un glaciar y el hombre que nos hablaba del glaciar nos decía, hace 30 años el glaciar se volvió chiquitito y volvió a ser grande otra vez y ahora otra vez está retrocediendo. Y a mí eso me conmovió mucho, porque ese es el dinamismo de la vida, ¿sí? Los ciclos, la ciclicidad, las estaciones, a veces hay inviernos, a veces hay primaveras, a veces hay veranos, a veces hay otoño, otra vez vuelve el invierno, a veces mueres. El morir es muy importante, el cerrar etapas. El duelar, como decías. El duelar, porque es que implica conectar con el vacío, ¿sí? Y hay que ir al vacío. Hay que ir al vacío. Entonces, ese dinamismo que a veces no es crecimiento exponencial, cima, como el mito de Sísifo, cima, no llega nunca a la cima, no llegas nunca a conquistarla. Pero siempre hay una más. Ese poder estar entre valles y cimas es muy interesante porque te recuerda a la humanidad. Pues es volver a esa humanidad y es volver a la creatividad desde un lugar humilde. Y que el vacío, yo creo que es una de las cosas que más nos aterra, ¿no? No sabemos qué hacer con el vacío, nadie nos ha entrenado para saber que uno va a haber vacío, 2, ¿qué haces cuando llegas a él? Porque siempre es un shock.
Y aquí hay algo que mencionas que es el nombrar para sanar, ¿no? ¿Qué es esto? Hay cosas que nos pasan en la vida que no tienen palabras, ¿no? Hay cosas que nos cuesta gesticular, que simplemente son emociones. Y leía que hablabas de esto, de que afirmas que nombrar es sanador cuando finalmente le ponemos o tratamos de poner palabras para canalizar o poner afuera eso que llevamos dentro. A mí el nombrar, y por eso hoy en día ejerzo como terapeuta y tuve un camino de varios años para prepararme para esto y combinar ahí lo somático y la escritura. Finalmente creo que es lo que más libertad da, ¿no? Como poder decir, es esto de nuevo lo que necesito, es esto lo que estoy sintiendo. Wow, muchas veces las personas, y esto lo recomiendo mucho, ir a terapia. Yo misma cuando voy a terapia, a veces voy con una idea de que le voy a decir a mi terapeuta esto y esto y esto y esto. Y cuando llego, era otra cosa. Nombrar es delimitar, es crear un borde. Cuando tú no delimitas y no le creas un borde a las cosas, esto se riega, ¿no? Inunda todo, inunda todo. Sí. En cambio, cuando nombras, de cierta manera como que le creas bordes y dices, vale, esto es lo que necesita ser coloreado, o esto es lo que necesita ser sostenido. ¿Puedo sostenerlo? Listo, estoy en esto, estoy transitando esto. Porque si no, entonces estás en el afuera, creando artificios, estudiando carreras que no son las tuyas. Caminos que no te que Exactamente. son de los demás, de expectativas. Quedándote en relaciones en las que ya no quieres estar, habitando geografías que ya a tus pies incluso le duelen. Entonces nombrar es... Y muchas veces pensamos en el afán por estar viviendo una coherencia que yo también invito como a cuestionar. A veces la vida no es coherente, a veces la vida no es coherente, o más bien como no es coherente desde afuera, pues mejor buscar esa coherencia desde adentro, aunque desde afuera no lo parezca tanto. A veces también por eso es que nos quedamos como sin sentido, y creo que la creatividad llega también a dar sentido. Crear no necesariamente es hacer obra, sino es como, esto tiene sentido para mí. Ahí está. Y hay una cosa que también me encanta, que haces un ejercicio en los talleres que diriges, que sé que estás creando muchos espacios y en más adelante quiero que nos cuentes de ellos. Pero hay un ejercicio que haces que habla justamente de escribirle una carta al miedo durante 4 minutos y dejarlo hablar. ¿Qué descubres consistentemente con la gente que realiza este ejercicio? Bueno, primero he de decir que este ejercicio es un ejercicio de una de mis maestras, que es Elizabeth Gilbert. Estuve en un taller con ella, y en este taller no se trata tanto de escribirle al miedo, sino dejar que el miedo hable, darle el micrófono un ratito al miedo. Porque nunca se lo damos, porque le tememos tanto al miedo que nunca le damos la palabra, nunca le damos el micrófono. Sí, entonces, ¿qué tiene que decir? Entonces, claro, cuando yo no miro algo, de repente yo creo que eso es una cosa gigante. Cuando le digo, venga, habla, y le doy el micrófono al miedo, el miedo de repente empieza a ser un poquito más chiquito. Entonces, durante 4 minutos se trata de que el miedo te diga, hola Ale, soy tu miedo, y quiero decirte que le tengo miedo a que mi mamá se muera, a engordar, a quedarme pobre, a que me atropelle un autobús cuando salga de aquí, a ta. Que hable todo lo que tenga que decir, y luego, punto final a los 4 minutos, porque si no, él se queda con el micrófono un rato consiguiendo electores. Bueno, necesita ser escuchado, ¿no? Como dices, claro. Lo pagamos, lo evitamos, lo resistimos. Y eso es un ejercicio de autoescucha, pero luego yo tengo una herramienta que siento que es todavía más interesante, y es hablarte. No te escuches tanto a veces háblate. Porque a veces estás escuchándote y es duro. La misma radio, la misma voz, el mismo muy dictado, o la misma dictadora. En mi caso es una dictadora. Igual. ¿Sí? Muy implacable. Entonces, no te escuches tanto a veces, háblate. Porque si hay algo que tú puedes elegir en tu día a día, que importa más que cualquier otra cosa, es tu narrativa interior. Es cómo te hablas a ti mismo y a ti mismo. Esto tiene un efecto dominó muy fuerte, ¿no? Sí. Como qué te dices, cómo te tratas. Sí. Y para eso escribir está interesante.
Para eso meditar es interesante, porque meditando es como ok, esta es la dictadora. O todos los caminos terapéuticos para descubrir la narrativa interior, que eso es algo de lo que se habla mucho hoy en día como el self-parenting, que es automaternarte, autopaternarte. Bueno, en últimas, se trata de construir una narrativa interior. Sí. Y más sana, ¿no? Más amable, más compasiva. Más creativa, elígela. Creativa. Y yendo a temas creativos, quiero ir a hablar de tu libro, Una vida creativa, a partir de diferentes estaciones. Me encanta que este libro haya sido una co-creación y que tiene diferentes etapas. No es un libro normal. Es un libro que no es una novela, es un libro que tiene herramientas y rituales para vivir una vida que elegimos, ¿no? La vida creativa de la que comentas. Cuéntanos de este libro y qué sugieres, qué herramienta sugieres que la gente tenga para habitarse, para construir esta narrativa y para elegir una vida propia. Este libro lo coescribí con Aniko Villalba, que es una escritora argentina a quien admiro mucho y nace de una amistad creativa, ¿no? Nosotras nos volvemos amigas a través de cartas hace 10 años y decidimos compartir nuestros rituales en esas cartas, qué te sirve, qué no te sirve. Y una frase que nos inspiró mucho es una frase del autor Austin Kleon, que está, de hecho, al principio del libro, y dice que el trabajo creativo depende de que tú sepas reconocer en qué estación estás. Estás en un invierno, estás en una primavera, estás en un verano, estás en un otoño. Entonces la idea de este libro, que está dividido en esos capítulos, no es tanto que si es invierno en tu país vayas a invierno, sino tú en qué te sientes. Entonces ahí tenemos como unas pequeñas señales para que detectes si estás en un invierno, que efectivamente, ¿qué es el invierno? La introspección, no muchas cosas florecen en esa época, estás más en una etapa de recogimiento. Sí. Y cómo hacer de eso algo creativo, ¿no? Entonces el ritual para nosotras es algo muy intencional. Un ritual es algo que en nuestra vida cotidiana toma tiempo y espacio. Entonces es algo que puedes hacer a una misma hora del día, en el mismo lugar, o en un lugar, pero a otra hora del día, ¿no? Tú puedes priorizar el tiempo y el espacio. Y eso lo que hace es que pone a tu cuerpo y a tu mente, les dice, algo va a suceder. Algo distinto al trabajo, algo distinto a mi rol de mamá, algo distinto a este rol que ejerzo siempre, va a suceder y aquí va a haber como un paréntesis y me voy a meter en este paréntesis y algo va a pasar. Poder ir en coherencia con esas estaciones también te permite que te restrinjas y te salves un poco de incluso crear primaveras artificiales. Me encanta esto. No sientes que a veces como que te fuerzas tu creatividad, fuerzas tu productividad, fuerzas tu cuerpo y al final es como, claro, cuando no sale como esperabas, dices, por supuesto, esto no lo estaba haciendo desde la intención o desde mi momento. Entonces es interesante. Claro, o cualquier estación. Cualquier estación. Y eso también es una invitación a reconocer lo co-creativo, ¿no? Porque el verano es una época donde queremos ir fuera, compartir, conocer personas nuevas y también es importante eso en la creatividad. Entonces son rituales, bueno, los llamamos rituales por lo que te acabo de explicar, pero son también unos ejercicios para que no solamente invitarte a relacionarte contigo, sino invitarte a relacionarte con otros. Y esta palabra es interesante porque yo creo que el hábito muchas veces restringe y el ritual invita. El ritual invita un poco más. Sí, como que estamos llenos igual de hábitos, de este hábito de alimentarte, de hacer esto como desde una... Exigencia. Sí, desde de una tarea más, una cosa más, un bucle más, un peldaño, o sea, más trabajo. Y claro, qué importante es también, como dices tú bien, desde qué lugar lo hago, ¿no? Si lo hago desde un lugar desde placer, desde un momento para mí, desde otro ángulo completamente diferente, la cosa desde cambia. Algo que genuinamente quiero compartir o porque quiero ser vista solamente. Que la cosa cambia. Hoy en día pasa mucho eso, ¿no? Sí. Como que las cosas las estamos haciendo por la necesidad de sentirnos vistos y vistas. Y validados, sí. Y que está bien, a mí me encanta ser vista. Ya, pero es voraz, ¿no? Pero es voraz. Es voraz esta necesidad. ¿Qué te enseñó este libro a ti?
Escribirlo. Si tuvieras que escoger, me imagino que muchas cosas, pero si tuvieras que escoger un tesoro que te llevarías. Un libro se logra escribiendo, sentando el cuerpo a escribir. Ujú. Y también me enseñó mucho sobre lo creativo, ¿no? Como yo no escribí este libro para ser vista, sino para dar algo que tenía dentro. Y fue muy hermoso poderlo compartir con alguien más, Ujú. que creo que tenía la misma intención. Ujú. El proceso de co-creación fue recíproco, fue con la misma intención, con los mismos valores. Tengo muchas ganas de leerlo, justo me lo compré y quiero llevármelo. Ahora quiero ir un poco al momento de hoy, al día de hoy donde está Carolina Chabate a través de sus múltiples muertes, de sus múltiples creaciones, ahora mismo en Colombia, después de vivir casi 8 años en España, ¿es correcto? Ujú. Volver a esto que llamas desmigrar, ¿no? Elegir, como dices, mis pies ya no conectaban con esta geografía, mi cuerpo quizás me daba esas mismas señales que cuando estudiabas leyes y te dirige, porque lo escuchas, hacia otro lado y te plantas de nuevo en esta linda tierra, Medellín, en tu casa, en tus raíces, de donde vienes y desmigras. ¿Cuál es este proceso que has sentido, que ha transformado más de un año ya en Medellín? ¿Cómo estás hoy con esta desmigración? ¿Cómo ha sido el proceso y qué viene en esta nueva trayectoria? No fue fácil porque implicó un duelo muy tremendo, ¿no? Fue un duelo que implicó pasar por un divorcio, pero sobre todo fue el duelo de mi identidad, Mm. porque en 8 años estableces una identidad en un lugar y de cierta manera yo también soy española Sí, ahora sí. y le pertenezco a muchas ciudades, creo que le pertenezco a todos los lugares donde he vivido y he vivido en varios. Volver a la tierra de origen es interesante, para el cuerpo fue muy interesante, mi piel lo sentía, es como, este es mi hábitat, ¿no? Mm. Pero también fue un ejercicio interesante de no dar nada por sentado, los vínculos. Bueno, yo ya soy otra, a lo mejor ya no me identifico con los vínculos de mi juventud antes de haber migrado. Entonces también ha sido muy interesante permitirme como reconquistar una ciudad que también cambió sin mí. Totalmente. Sí, yo. Sí, entonces me ha permitido también como ser extranjera y vincularme desde esa extranjería que me encanta. A mí me gusta mucho ser extranjera. Y creo que también ha sido súper interesante desmitificar la migración, sobre todo la voluntaria, Ujú. ¿no? Porque bueno, hay miles de personas en el mundo, millones de personas en el mundo que migran porque les toca, por supervivencia. Sí, Pero tú y yo somos migrantes voluntarias sí. y para mí ha sido muy interesante desmitificar eso, desmitificar esas Y es un jerarquías, privilegio poder migrar así, te das claro, cuenta. y poder desmitificar y desjerarquizar el mundo, el norte global, el sur Sur global. global, y decir, ¿y por qué allá es mejor que ¿Qué acá? acá? No necesariamente. Ujú. Y poder desmitificar eso ha sido para mí un ejercicio maravilloso, absolutamente descolonizante también de mi Ujú. mente, poder invertir esas jerarquías o más que invertirlas, destruirlas. Ujú. No, no, ¿y por qué la vida en Europa tiene que ser mejor que en Colombia para mí? Sí. No, quizás al revés. Y si me permito cuestionar eso, Claro, son narrativas, ujú, constructos, sí. por derribar, por cuestionar como mínimo. Y eso ha sido súper interesante. ¿Y cómo estás viviendo esta desmigración hoy? Si bien ya me siento más enraizada, también no te voy a mentir, hay una parte que es muy difícil y que probablemente la voy a cargar de por vida y es que allí donde yo esté, yo voy a echar de menos algo o alguien. Mm. Acabo de volver de España y en España me desboqué hacia aquello que ni siquiera sabía que echaba tanto de menos, pero también echaba de menos cosas de Colombia. Y cuando estoy en Colombia, echo de menos cosas de España, pero es que también a veces echo de menos cosas de Tailandia. O entonces, Sí, o tienes. personas que ya no viven ni acá ni allá y entonces están desplegadas por el mundo y yo misma soy echada de menos por alguien. Entonces es una cosita, es un dolorcito con el que también tenemos que aprender a vivir. Es el costo del viajero, De ¿no? viajar. Sí, es un popurrí. Claro, ahora te voy a hacer 3 preguntas flash, Ay, qué miedo. sin pensar demasiado, para ir cerrando. Ok, primera pregunta, ¿estás lista? No. Vale, ¿cuál es el consejo más radical que le darías a alguien
que está donde tú estabas hace 10 años, paralizado o paralizada entre el deber y el deseo? Que no tome saltos heroicos. Yo no creo en los saltos heroicos. Que confíe en el efecto balsámico del tiempo. Que cada día se puede hacer algo, un paso pequeñito, y que no infravalore el poder de los pasos pequeños. Porque los saltos heroicos muchas veces los hacemos es para obtener la validación de los demás. Y es muy fácil irse al precipicio. Especialmente viniendo de ese lugar. Pregunta número 2. ¿Amas las preguntas sin respuesta? ¿Cuál es una pregunta que este momento te está habitando ahora mismo? Esa pregunta que te acompaña, que te desvela, que le está dando cuerda a tu mundo ahora mismo. La tengo clarísima. Y es, ¿cómo puedo encontrar el equilibrio entre confiar en el rumbo de la vida sin dejar de remar? Porque me imagino así, ¿no? A veces remo, tratando de controlar el flujo de la vida, pero a veces me toca también soltar el timón un poquito y dejar que sea el agua de la vida la que me vaya llevando. Entonces, encontrar ese equilibrio es mi pregunta. Ese baile. Entre, yo lo llamo como de rendirse y trabajar a veces. Exactamente eso. Exactamente eso. Que resueno mucho con esto, porque es como, hay cosas donde quiero ir con mucha energía, pero no hay, la fuerza bruta no abre puertas. Y hay una parte que yo no controlo. Hay una parte que yo no controlo. Es como esta pregunta que no me quiero meter en ese terreno, pero es como la maternidad. ¿Quieres ser mamá? Bueno, a veces quieres, pero no es para ti, no te toca. No viniste a este mundo para ti, o porque tu cuerpo no puede, o porque pasan cosas. Hay cosas que tú no controlas. Totalmente. Hay cosas que tú no controlas. Entonces, ese yo lo puedo todo, yo no resueno con eso, la verdad. Hay una parte que toca entregársela al gran misterio. O como dice este libro que me encanta, el experimento rendición, que al final también el control es una ilusión. Es una ilusión. Creemos que tenemos control y al final, si crees en eso, hay un poder superior, una energía superior que... Totalmente de acuerdo. A la que rendirse y con la que bailar, por lo menos. O saber que... Totalmente de acuerdo. Con la que empezar a integrar nuestra vida. Si hay una práctica espiritual, creo que es esa, para mí. Muy dura, pero es muy bonita. Última pregunta. Alguien que nos escucha ahora mismo y algo en ellos acaba de despertar, sienten que es posible, que pueden saltar, que pueden crear lo que realmente les importa. Pero el lunes vuelven al trabajo, a las expectativas, al deber ser, al miedo conocido, a esta narrativa no compasiva. Si le miras a los ojos a través del micrófono, ¿qué le dices a esta persona? ¿Por dónde empezaría? Si tuviera que tomarse un café o un tintico contigo hoy. Creo que de nuevo es no infravalores el poder de las pequeñas acciones. Siempre tenemos tiempo para dedicarle a algo. Y a veces los pequeños gestos son el más grande gesto que podemos hacer por nuestro deseo. A veces un pequeño gesto es, bueno, ¿cuál es el gran gesto que puedes hacer hoy? A lo mejor es pequeñito. A lo mejor es leer algo, escribir algo, llamar a alguien, seguir tu curiosidad. Podría ser ahí como un consejo hermano para esta persona que te causa curiosidad. Alimenta la curiosidad. Pequeñas cosas. Y para ir cerrando, Caro, eres una persona multipotencial, con mucha curiosidad, con muchas ganas de explorar el mundo, tienes partes del mundo en ti. Y esto hace que ahora mismo eres escritora, yogi, terapeuta, podcastera, tallerista, emprendedora, viajera, multipotencial. En un mundo que quizás te presiona a elegir un solo camino, ser una sola cosa, ¿cómo diferencias cuándo decir que sí y que no? Esto sin duda me lleva inmediatamente a preguntarle a mi cuerpo. Mi cuerpo está cambiando mucho, también por la edad. Y ya yo no tengo la energía disponible que tenía antes. Es decir, me considero muy joven, pero el cuerpo cambia. Entonces también atender los ritmos del cuerpo. Otro tiene que ver con ver mi esfuerzo realmente como compensado con ciertas cosas. Antes yo aceptaba mucho la gratuidad por visibilidad, etc. Ya digo, ya conozco tanto el valor de mi trabajo y confío tanto en el valor de mi trabajo que sé cuánto valgo. Entonces, ese también es un criterio interesante para saber a qué le digo sí y a qué le digo no. Y otro creo que es volver a este círculo dorado de Simon Sinek,
¿no? Y es volver al why, ¿por qué? ¿Es esto coherente con mi por qué? Es decir, con mi sistema de valores. Si yo no tengo claro mi sistema de valores, me voy a dispersar. Le voy a decir que sí a todo. Y ese es el tema con la dispersión para las personas que somos multipotenciales. ¿Por qué nos dispersamos? Porque hay unos cantos de sirena que a lo mejor son, qué sé yo, dinero, visibilidad, pero y eso es coherente con tu sistema de valores, y creo que ahí va siendo más importante. Qué gran pregunta para poder discernir Sí. qué elegir en un mundo donde hay tantas posibilidades y sí, muchas opciones de visibilidad, de explorar, de divertirse, pero la energía no es compatible con la presencia y con Eso es. conservar nuestra energía para lo que sí. En base a esto, también te quiero preguntar, y con todo este multipotencial y lo que sí estás eligiendo crear para ti en 2026, ¿qué viene? ¿Qué nos puedes contar? Quisiera que nos hables de los retiros, los talleres. Cuéntanos todo lo que se viene, dónde te puede encontrar alguien que quiere estar en tus talleres. Quiero saberlo todo, por favor, y seguramente me apuntaré a alguno de los próximos que hagas. Por favor, ¿en qué está Caro? ¿Con quién estás co-creando? Estoy en obra negra, estoy en trabajo de arquitecta en este momento con un programa que es consecuencia de un programa anterior que se llama La Pausa. Ese era un curso de escritura slow que las personas llevaban a cabo durante las 52 semanas que tiene un año para, bueno, acceder a su autoconocimiento a través del journaling, pero lo hacían a su propio ritmo. Entonces, ahora, como estoy migrando hacia lo comunitario y las comunidades digitales, de La Pausa viene Pausantes, que va a ser un formato más de membresía. Eso por un lado. Sigo en mis acompañamientos terapéuticos 1 a 1, especialmente para personas que quieren entender cómo autoboicotean su energía creativa. Es un foco para mí muy interesante y que me apasiona muchísimo. Sigo ofreciendo este tipo de espacios de creatividad consciente para empresas, para corporaciones, para comunidades de trabajo. Y en marzo del 2026 voy a hacer por primera vez un viaje de mindfulness y escritura a uno de los lugares más mágicos de la tierra, que se llama los Cerros de Mavecure, en Guainía, Colombia, que le dicen también los Cerros de los Dioses. Quien esté escuchando este podcast, por favor busque en imágenes de Lo su pondremos en las navegador notas. Mavecure, los Cerros de Mavecure, los Cerros de los Dioses en Guainía, Colombia. Siempre escoges unos lugares Brutal. maravillosos. Espectacular. No lo conozco y voy a ir ahí de la mano de una empresa en cuyos valores creo profundamente, que se llama Colombia Inspira. Si algún día quieren hacer viajes guiados por Colombia, es a quienes recomiendo porque los conozco desde que surgieron y creo profundamente en lo que hacen, y nosotros solemos hacer experiencias co-creadas. Entonces, Increíble. por ahí va la cosa. ¿Y Fuega Collective? Fuega Collective es para que lo sigan, @Fuega Collective. Es un colectivo que tengo con 4 amigas más y hacemos una residencia creativa para mujeres con proyectos creativos y emprendimientos creativos en septiembre 2026. Vamos a hacerlo en España para toda la comunidad de mujeres creativas que esté allí, y por supuesto creo que siempre una de mis columnas o mi columna vertebral es seguir escribiendo, y quiero seguir escribiendo. Van a ver nuevos libros. Van a ver, ojalá, y mi Substack, Elogio a la Cotidianidad, muy invitados a leerlo. Muy bonito lo que escribe Caro en Substack sobre todo lo que transitas, ¿no? Sin tabús, poniéndote... Experiencia íntima que se Sí. vuelve universal. Mm, Sí, no es como compartir la intimidad por compartirla, sino como un espejo para que las personas puedan ahí como verse también en experiencias que son universales. reflejadas. Y Caro, si es que nuestra audiencia tuviera que llevarse una herramienta creativa, en 2 palabras, ¿cuál sería la que... Construye tu narrativa interior, cuida tu narrativa interior, ve a terapia, escribe, cuida tu narrativa interior. ¿Cómo te estás hablando? Sí lo sabes, sí sabes cómo te estás hablando. Si hay algo que podemos cambiar en la vida es eso. Y si hay algo que importa en la vida es eso. Muchas gracias por estas lindas herramientas y por este tiempo valioso. Quiero Gracias que sepas a que ti. lo valoro. Valoro tu presencia, valoro que la vida me haya dado el privilegio de estar aquí, de que tuvieras tiempo y de que podamos compartir entre tú y esta conversación. Esto es tiempo de calidad, esto es un lenguaje del amor. La conversación para mí es un
lenguaje del amor. Para mí Así también. como prioritario. Sí, me encanta crear estos espacios y estas conversaciones. Así que, Caro, muchas gracias por esta linda presencia. Vamos a poner las notas de todo lo que Caro trae el siguiente año. Creo que yo me apuntaré seguro a tus talleres creativos y son espacios como de mucha presencia con la energía tan bonita, con tanta conciencia y con tanto amor que Caro trae, acompañado también de muchas de las personas con las que ella co-crea y construye estos espacios. Así que gracias por estar aquí en un episodio más. Este es un episodio llamado Brújula Interna en Create What Matters, donde lo que estamos haciendo es tener conversaciones para vivir una vida desde dentro hacia afuera. Hoy estamos hablando de creatividad, de presencia, de cómo conectarte contigo, con esos valores y con elegir una vida no predeterminada, sino construida por ti mismo o por ti misma. Así que te entrego a ti ese poder hoy. Síguenos escuchando, estamos en Spotify, en YouTube, en Instagram. Me ayuda mucho si nos das un corazoncito, un follow y te suscribes. Esta es una comunidad de gente que está creciendo para tener estas conversaciones y tú haces que estos espacios sean posibles. Y ahora desde un privilegio muy lindo que es tener conversaciones en algunos países del mundo. Y mi primera invitada, Caro. Gracias por escucharnos, hasta la próxima y gracias, Caro, por estar aquí.